el personaje del año y a cuál es el ausentismo, ¿no? Porque en las elecciones que se registraron este fin de semana en Formosa y también en Santa Fe, se encontraron aspectos preocupantes que respecto a una cuestión primordial y fundamental que nos ha otorgado la democracia, que es el derecho al voto. Los datos que han registrado en los últimos tiempos, la poca afluencia electoral, el desinterés del de a pie para ir a emitir el voto es preocupante porque después nos encontramos con discursos de no aceptación a lo que se elige. Claro, es muy difícil cuando, teniendo la posibilidad concreta de hacer uso de nuestro voto, que es la herramienta democrática por excelencia, bueno, finalmente no se ejecuta. Hay un hartazgo, hay un cansancio en la gente muy notorio respecto al abuso, ¿no?, eleccionario que tiene la Argentina. El calendario electoral de la Argentina es realmente intenso. Este es uno de los datos característicos y llamativos, más en Santa Fe que en Formosa, respecto al dato que nos posiciona fundamentalmente con el análisis que habitualmente hacemos de las provincias. El otro es el factor político, electoral, que tiene que ver con características disímiles. Tanto en Santa Fe como en Formosa, una característica importante es el triunfo del peronismo, ¿no? Es cierto también que las provincias no definen el mapa nación, pero bueno, Libertad Avanza allí buscando algún músculo político en estas provincias no logra afianzarse. Se han dado dos características muy significativas en las dos provincias, ¿no?, en Santa Fe y en Formosa, que se votó básicamente para el cambio de constitución, con algunas diferencias que se los vamos a contar en minutos. Fíjense, este dato es muy interesante de ausentismo. Repasando las provincias, en 2021 comparativamente con 2025, elecciones ya desarrolladas. En Santa Fe, en las PASO en abril, en 2021 votó el 65%, en 2025 el 55%, casi un 10% abajo de participación electoral. En Chaco, en 2021 habían votado el 66%, el 52% en este 2025, 14% abajo. Jujuy, 70% en 2021, 65% en 2025, 5,5%. En Salta, un 64% en 2021, un 59% en 2025, 5 puntos abajo. San Luis, 77% de participación eleccionaria en 2021, 65% en 2025, 12% abajo. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 66% en 2021, el 53% en 2025, las elecciones de mayo, casi 13 puntos abajo. Misiones, 59,5 en 2021, 55,5 en 2025, 4 puntos abajo. Santa Fe y Formosa, las elecciones de este 29 de junio, Santa Fe un 65% en 2021, un 52% en 2025, 13%. Formosa fue mucho menos, un 68% la participación en 2021 y un 65,8% en 2025. Más o menos 2 puntos porcentuales abajo. Y este es el tema, ¿no?, que hablamos, la baja participación eleccionaria, la baja posibilidad que tiene la gente, que después podemos encontrar algunos factores hasta climáticos, ¿no?, que tienen que ver con el frío de esta época del año. Pero es un fenómeno que se arrastra y mucho. Lo decíamos, son dos elecciones marcadas por una cuestión que tiene que ver con modificar la Constitución en las provincias. Básicamente el espíritu eleccionario que tenían, entre otras cuestiones que se elegían. Bueno, allí se han erigido dos escenarios llamativos a nivel nacional. En Santa Fe, el triunfo del peronismo, de un peronista que supo agrupar a otros partidos políticos y que tiene una característica muy especial, y por la parte de Gildo Infran en Formosa, ratificando una vez más este feudo, ¿no?, que gobierna allí en aquella provincia. Vamos a ver qué decía al final de la elección el gobernador de Santa Fe, Puyaro, respecto a esta elección. ¿Qué frente político pintó de un solo color la bota santafesina? Esto marca que hay un equipo de trabajo
que hace 18 meses se juntó de gente que no pensaba lo mismo, pero que entendió que había un camino común para poder cambiar la provincia de Santa Fe. Tuvimos el acompañamiento hace 2 años y lo volvimos a tener de manera contundente el 13 de abril. Y ahora, en estas elecciones generales, donde se eligen presidentes comunales y algunos intendentes y concejales en toda la provincia de Santa Fe, hemos demostrado que a Unidos para Cambiar Santa Fe no solo los vecinos y vecinas de esta provincia lo eligen para gobernar y gestionar los espacios institucionales provinciales, sino que en la mayoría de los pueblos y de las ciudades nos han elegido y nos han dado el aval, con lo cual quiero agradecerle a todos los santafesinos y a todas las santafesinas. Queremos también reflexionar sobre la baja participación que hubo. Entendemos también que en muchas localidades, en 146 localidades, ya estaba definido el presidente comunal y en una el intendente, con lo cual indudablemente hubo menor participación, porque en definitiva los resultados electorales ya estaban resueltos en nuestra provincia. Pero sí nos llama a la reflexión, como frente político, como gobierno provincial y como militantes políticos, que la gente esté votando mucho, pero mucho menos en 42 años de democracia. Y esto nos tiene que interpelar, no solo a quienes gobernamos, sino a todos quienes representamos a los diferentes partidos políticos. Bueno, ahí estaba, lo reconoce el gobernador, ¿no? Al ausentismo. En Rosario votó solo el 48% de la gente. La gente no tiene ganas de ir a votar, ¿no? Ese es el dato que decíamos. De derecho es absolutamente obligatorio el voto. De hecho, la gente no tiene voluntad de votar. Y es un dato que fueron refiriendo todos los candidatos, ¿no? El fin de semana. Lucas Romero es analista político, habla también de este fenómeno. Lo escuchamos. Si uno le descuenta al 2001 el voto nulo y el voto blanco, son niveles parecidos a estos, en torno al 50, un poquito por encima del 50-55%. O sea, lo que estás diciendo es que el clima o lo que se está sufriendo se parece en los números a 2001. Bueno, cuando hay un sistema político que a la gente le devuelve, Ricardo lo tiene muy en claro porque claramente son fenómenos económicos, ¿no? Le devuelve más vale problemas que soluciones, le complica la vida, le da inflación, le hace perder poder adquisitivo, le deteriora la calidad de vida. Bueno, la gente siente que ir a participar no cambia nada, se frustra y decide desafectarse del proceso político con todas las complicaciones y lo preocupante que es, porque el sistema político no deja de ser un mecanismo que adoptamos las sociedades para tomar decisiones colectivas, que tiene un combustible esencial, que es la legitimidad. Todos tenemos que creer que el sistema es legítimo, válido, es el sistema deseable. Sí. El modo en que le ingresamos legitimidad al sistema es yendo a participar. Sí. Esto es lo que no está ocurriendo. Claro, es legitimar, básicamente, es una cuestión obvia, el poder de quienes nos representan. En Rosario se dio una particularidad, el triunfo de Monteverde le da una esperanza al peronismo. Hay un dato muy interesante que tiene que ver en lo discursivo con Monteverde. No habló de Cristina y estuvo muy alejado del peronismo tradicional. Bueno, es para empezar a ver, ¿no?, en el rearmado del peronismo a nivel nacional. Y de esto habla un poco Diego Guelar, el ex embajador, respecto a una cuestión muy interesante que se dio allí en Rosario, con su mirada, manifiesta Guelar, esto de las elecciones en Rosario le dan la posibilidad a un amplio abanico de partidos que han participado y que pueden sumar a una construcción política democrática. Vamos a ver qué decía. Que Rosario es un ejemplo para todo el país. Queremos que ayude a movilizar para que haya más votos. Necesitamos que más gente vuelva a votar y que convivamos mejor. Y este es un muy buen resultado porque aparece la Argentina que
que no queremos ver de alguna forma, que es una Argentina que puede convivir en diversidad, que ganamos los ñoños republicanos, yo pertenezco a esa fuerza, ganan los peronistas, gana la Libertad Avanza, gente nueva, yo creo que realmente ganamos todos, yo creo que eso es extraordinario y ganó además una ciudad en particular muy azotada por el tema del narcotráfico. Bueno, allí estaba, ¿no? Vilar hablando con una mirada también distinta respecto a las características de Monteverde. ¿Quién es Juan Monteverde, el ganador de la elección en Rosario? Se presenta él, vamos a escucharlo. A ver, si le tenés que contar a los que están escuchando que no saben a qué fuerza representás, si le tenés que contar a alguien de acá de Capital que dice, ¿qué es esto? ¿Quién ganó en Rosario? Bueno, en Rosario ganó una fuerza muy plural y muy diversa que contiene, como vos decías, a casi todos los sectores del peronismo, a sectores del progresismo que hasta ayer estaba en el Frente Progresista que gobernó mucho tiempo Rosario y ahora ya no se sienten representados. Estamos nosotros que venimos de Ciudad Futura, que es un partido independiente que creamos nosotros mismos, que viene de los movimientos sociales. Hay mucha presencia en el Frente en términos orgánicos, no solamente de partidos, sino de sindicatos, movimientos sociales, el movimiento de mujeres. Realmente es un espacio muy amplio, muy plural y muy diverso que creo que tuvo la capacidad de representar a lo que yo creo que hoy es una mayoría, no solamente en Rosario, en Santa Fe, sino en Argentina, que no está de acuerdo con el rumbo general que tienen las cosas, pero que hasta ahora no encontraba un espacio de pertenencia. Bueno, ayer logramos algo que fue histórico para Rosario. Bueno, vos lo sabés, en Rosario hacía 30 años que la oposición no ganaba una elección. 30 años. Ganamos esa elección y le ganamos en el mismo día al intendente, al presidente y al gobernador. Bueno, fue contundente el triunfo, ¿no? Lo loco de esto es que todos se adjudican el triunfo, ¿no? Pero bueno, finalmente estaba allí Juan Monteverde cerrando ya nomás el capítulo Rosario. Nos metemos con Formosa, hay una placa para ver respecto a los números contundentes que obtuvo Gildo Infran, ¿no? Fíjense, Partido Justicialista, movimiento, el Partido Justicialista allí con el número que arrasa con casi el 70%, y después viene Libertad Avanza no llega al 10%, y Confederación Frente Amplio Formoseño con un 20%. En Formosa la Corte le ordena a la provincia que modifique la Constitución porque no se da esto que tiene que ser en democracia, que es la alternancia de poderes. Infran toma el guante respecto a esta cuestión, dice que va a modificar finalmente ley de lemas, una ley que se ha ido eliminando de casi toda la República Argentina, queda Formosa y también la provincia de Santa Cruz, con lo cual con este esquema armó 56 lemas, todos con la boleta Infran, con lo cual, claro, logró de alguna manera un triunfo contundente. El dato allí en Formosa es que hay solo 22.000 empleados privados. El resto son todos empleados públicos. Permanece hace más de 30 años Infran allí en el gobierno. Bueno, es un caso de análisis muy profundo, ¿no? Lo que sucede en Formosa. También es cierto que es en Formosa el primer año, el primer triunfo de este año del peronismo. Pero es un fenómeno, el de Gildo Infran, para un análisis mucho más largo, ¿no? Que aquí, en estos minutos de este arranque de Argentina Noticias. Lo concreto es que es encontrar las formas para perpetuarse en el poder, algo tan dañino para la estructura democrática de la Argentina, la necesidad de la alternancia, ¿no? Algo tan sano para las provincias, para nuestro país, para la democracia toda. Y esto finalmente no está sucediendo repetidamente, ¿no? Veíamos hace unos días algunos personajes de la política que hablaban respecto a esta situación, ¿no? Y ahí creo que estamos todos de acuerdo en esta cuestión. Infran se ha perpetrado lamentablemente en el poder, en una Formosa que vive del empleo público. Bueno, habló respecto a este tema la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y esto es lo que decía. Lo que está haciendo ahora
Infran, es desafiando directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasándola por arriba. Y eso es un causal de intervención, porque el último eslabón jurídico de nuestro país es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, este hecho que está llevando adelante ahora, más allá de todo el clientelismo y la cantidad de empleados públicos y la forma en que maneja la provincia, este hecho es un hecho de extorsión al máximo, digamos, a la máxima decisión que tiene el país. Cosa que hizo hace muchos años, y es una copia, Néstor Kirchner en Santa Cruz, cuando la Corte Suprema le dijo ponga el procurador, que lo había sacado, Sosa, y nunca más lo puso. Entonces, estas son las cosas que en Argentina se tienen que terminar. Claro que por supuesto, ahora, para eso hay que juntar el poder político, los senadores y los diputados que necesitamos. Como hacemos habitualmente en Argentina Noticias. ¿Qué es lo que queda en elecciones para este año? Si están pensando en nuevamente emitir su voto. Vamos a ver en la última placa cómo están dispuesto el calendario electoral para lo que resta de este año. 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires elegirá a sus legisladores provinciales. El 26 de octubre se van a llevar a cabo las elecciones, las legislativas, las nacionales. 31 de agosto, Corrientes tendrá elecciones provinciales para elegir al gobernador y vice, 5 senadores, 15 diputados provinciales titulares y sus suplentes. Además, 73 municipios van a votar a intendentes y concejales. Bueno, es cierto que hay un calendario electoral cargado, ¿no? Pero hay que votar. Digo, no tenemos otra herramienta en democracia que no sea el voto. Cierro con esto, ¿no? No dejemos que otros, en estas circunstancias, decidan finalmente por nosotros. Seguimos.